El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado y muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el 7º, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, la fe en Dios nos lleva a vivir en la esperanza también de una vida nueva, una vida muy diferente a la que llevamos ahora en esta tierra, en este mundo. Para quienes no creen en la resurrección, la vida termina solo en este mundo. Y de hecho así lo manifiestan, diciendo: ¿quién ha resucitado y ha vuelto para decirnos que hay otra vida? ¿No? Los que no creen así lo piensan. Pero para los que creemos, sabemos y creemos que Cristo resucitó, y Él es el mejor testigo de decirnos que hay vida eterna. Recuerden que cuando se habla de aquel pasaje del rico Epulón y el pobre Lázaro, aquel rico le pedía a Abraham: Padre Abraham, manda a alguno que vaya a avisarle a mis hermanos que están en la tierra, para que no sufran el castigo que yo estoy sufriendo. Y Abraham dijo: no, allá tienen a los profetas, que los escuchen. No, pero si va uno a decírselo, entonces sí creerán. Y dice: si no le creen a los profetas, aunque un muerto resucite y vaya y se los diga, no le van a creer. Por eso es que nosotros sabemos, si no le creemos a Jesús, pues ni aunque venga un muerto, ni aunque venga un familiar tuyo a quien tanto has querido y venga y te lo diga, no le vas a creer. ¿Sí? Porque si no le creemos a Jesús, a nadie le vamos a creer. Estaremos pensando que vemos visiones, que tuvimos sueños, pero no le vamos a creer en eso. Y es que creerle no es: sí, es que sí me lo dijo, sí vino y sí, pero no le creo porque lo que yo hago no corresponde con lo que yo creo. Yo sigo en mi vida, sí me lo dijeron, pero yo sigo en mi propia vida. Sí creo en Dios, pero sigo conforme a mis propios criterios de vida. ¿Sí? Como decía una persona un día: pues yo no soy muy acercado a la iglesia porque yo tengo mis propios criterios, mis propias cosas, pero quiero casarme por la iglesia. ¿Cómo?
Si no crees lo que realmente la iglesia cree, ¿para qué quieres casarte por la iglesia? Si tienes tus propios conceptos, tus propias ideas, pues no tiene sentido. ¿Para qué quieres casarte? Tu matrimonio va a ser nulo, inválido, si tú tienes otras formas de pensar, de creer. Es curioso que no creamos, pero sí querramos, ¿ah? No creo, pero yo sí quiero esto. No creo en Dios, pero sí le pido a Dios. Y le pido además que me ayude, y me pongo como comerciante a pedirle y a decirle: te voy a ofrecer esta limosna, te voy a ofrecer esta veladora, te voy a ofrecer esta misa para que me des, para que me ayudes, para que me atiendas. Nos convertimos en comerciantes, ¿sí? Queremos negociar con Dios como si eso se tuviera que hacer. Recuerden que hizo Jesús en el templo de Jerusalén, y ayer lo meditábamos, ¿sí? Han vuelto esto en una cueva de ladrones, y los que van hacia el templo queriendo negociar con Jesús han vuelto el templo en cueva de ladrones, y estos son expulsados por Dios. Quieren negociar con Él con una limosnita que van, quieren negociar con Dios con una misa que pidieron, quieren negociar con Dios con una veladora que le llevan. Ay, para que Dios me ayude en este problema, para que Dios me ayude en esto. No tenemos que negociar nada con Dios. Por eso dice: quiten todo de aquí, destruyan este templo, que lo han convertido en cueva de ladrones. Y él hablaba de su propio cuerpo, sí, porque vamos a Jesús, que es el templo vivo. Vamos a Él y lo prostituimos con nuestra forma de tratar a Jesús, queriendo comercializar y negociar con Él. Entonces no creemos, o a veces parece que creemos, pero nuestra vida, nuestras actitudes son muy diferentes a las que Dios quiere de nosotros. Hoy le preguntan a Jesús sobre la resurrección, cómo estos saduceos se preocupan de cosas del mundo, y le dicen: a ver, si es que los muertos resucitan, ¿cómo va a ser? Mira, Moisés nos dijo en la ley que si un hombre muere sin dejar sucesión, que su hermano se case con la viuda para darle sucesión. Pues mira, hubo una vez 7 hermanos, se casaron con la viuda, los 7 murieron, no dejaron sucesión. Ahora bien, si va a haber resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de los 7 va a ser esposa? Porque con los 7 estuvo casada, ¿sí? Jesús casi les dijo: dejen de preocuparse de estas cosas terrenas. En la tierra hombres y mujeres se casan, pero en la vida eterna ya no se casará nadie, no habrá necesidad, ninguna necesidad de casarse. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, y para Él todos viven. Se habla pues de esta vida eterna, de la resurrección. Y así en el libro del Apocalipsis que hemos escuchado hoy, cómo Dios le dice a San Juan que le presenta 2 testigos, 2 testigos que son llevados al cielo. Si miramos la Sagrada Escritura, podríamos hablar de los profetas como testigo. Elías, por ejemplo, ¿cómo dice que fue llevado al cielo? En un carro de fuego, arrebatado entre la gente que lo miraba. Jesús, ¿cómo subió al cielo? Ante la presencia de los discípulos, fue llevado al cielo. 2 testigos. ¿Qué misión tenían? Dice: hacer que el reino de Dios se conociera. Los profetas podían pedir que no lloviera, podían hacer que vinieran las plagas para que el hombre se convirtiera. Y de hecho eso vemos. Hablan con mucha fuerza los profetas, ¿sí?
las plagas que se invocaban. Y hay de aquel que les haga mal a uno de estos testigos míos. Realmente es sorprendente cómo cuando miramos lo que Dios está haciendo, Dios cumple su palabra. Yo recuerdo de varios acontecimientos que le hicieron mal a un sacerdote, a varios pues, pero a sacerdotes, a los que los mataron. Vivieron situaciones horribles en su vida. Sí, pregunten, investiguen en la historia. ¿Quién le hizo daño al padre Juan Morán? Pregúntenle qué le pasó, qué le sucedió a este hombre que hizo eso. Pregunten a otros que le hicieron daño a algunos sacerdotes, que han vivido. ¿Ya? Y conste que el sacerdote no ha declarado ningún mal hacia ellos. No hace falta ni siquiera, aunque lo puede hacer. Aunque el sacerdote puede, así como dice el testigo, puede hacer que caigan toda clase de males ante aquel que le está haciendo daño. Sí, el sacerdote puede declarar que éste caiga enfermo, una enfermedad de muerte, y basta que el sacerdote lo diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se cumple. No hay otra, Tiene el poder para hacerlo. Finalmente Dios ha dado el poder al hombre. El Salmo 8 dice: Señor dueño nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Para que de él te fijes. Le diste, lo hiciste poco inferior a los ángeles. Le diste todas las obras, bajo sus manos las pusiste, bajo sus pies. Todo. Le diste poder sobre todo. Pues a sus discípulos, a sus testigos, les ha dado este poder. A todos los profetas. El libro del Apocalipsis pone estos dos testigos, los profetas y Jesús. Sí. Toda clase de males que han venido, los profetas las han anunciado, los han anunciado. Pero ¿qué les pasa a estos profetas? Dice el libro del Apocalipsis hoy: se levantarán entonces el gran enemigo desde el mar, vendrá y los matará. ¿Sí? Los profetas fueron asesinados. Jesús fue asesinado. Y además dice: no dejarán que los sepulten, 3 días ahí los tendrán en las plazas. Se enviarán regalos unos a otros diciendo: ya acabamos con todo aquello que se oponía a nosotros. Pero al tercer día Dios pondrá su espíritu, los levantará en medio de ellos, ¿sí? Y los hará subir al cielo. Jesús resucita al tercer día. Lo que el Apocalipsis ha dicho es: ahí está el testigo, el testimonio. Jesús al tercer día asciende al cielo. Los profetas viven en el cielo, aquellos que dieron testimonio de Jesús. Todos los profetas murieron como mártires, y de ahí para acá todos aquellos que han muerto como mártires, ¿sí? Pidámosle a Dios hoy, queridos hermanos, primero que aprendamos a valorar los testigos que Dios ha puesto delante de nosotros, que no solo con la palabra nos hablan, sino también con el testimonio, y que nos conceda la gracia de creer verdaderamente en Dios y la gracia de actuar como Él espera de nosotros, no solamente buscando nuestro propio bien, que Dios me ayude, que Dios me dé, que Dios me cuide, sino que nos involucremos también en las causas sociales, en nuestra familia, en el trabajo, en el ambiente en el que nos encontremos, y ahí demos el testimonio de nuestra vida de ser hijos de Dios. Que así sea.